Comenzamos con la clase de hoy, la unidad número 13, Derecho de la Seguridad Social, que incluye los subsistemas del sistema jubilatorio argentino, sistema previsional, el sistema de riesgo del trabajo, la ley de asignaciones familiares o sistema único de asignaciones familiares, el seguro de desempleo o prestación de desempleo y el sistema nacional de obras sociales, ¿sí? Bueno, ustedes sabrán que la materia se denomina, la materia que estamos estudiando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Así que, por un lado tenemos el derecho laboral, que ya lo venimos estudiando, ya lo conocen prácticamente en su totalidad, y el derecho de la seguridad social es otro derecho que es mucho más amplio que el derecho del trabajo. Como ustedes verán, la definición es un conjunto de normas jurídicas que protegen al ser humano, ¿sí?, de las contingencias de la vida. Como protege al ser humano en su totalidad, ¿sí? Esperen que tengo una persona que quiere ingresar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Es un conjunto de normas jurídicas que protegen al ser humano y no solo al trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Y las contingencias son circunstancias que pueden sucederle a una persona durante su vida, en cualquier momento de su vida, que van a perjudicarlo económicamente, ¿sí? O van a disminuir su capacidad de ganancia. Entonces la Seguridad Social trata de amparar esa contingencia, ¿sí? Fíjense que el sujeto de protección del derecho a la Seguridad Social es mucho más amplio que el del derecho laboral, porque no solo va a amparar al trabajador en relación de dependencia, sino también al trabajador autónomo, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son las características que lo diferencia del trabajador en relación de dependencia, y también al desempleado o al que nunca realizó una actividad laborativa remunerada, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, una persona que se invalide, que tenga una invalidez y no pueda desempeñarse laboralmente, ¿sí? Bueno, la seguridad social en nuestro país no tiene un cuerpo unificado de normas, ¿sí? Un cuerpo sistematizado. Es un conjunto de variadas legislaciones que se han dictado a través del tiempo y decretos, ¿sí? No existe un cuerpo, por ejemplo, como el Código Civil y Comercial o el Código Penal, que esté sistematizado en una sola norma, ¿sí? Así que para entender los distintos subsistemas hay que estudiar las distintas leyes, más allá de que la Constitución Nacional, por ejemplo, le concedió al Congreso Nacional como facultad sancionar el Código del Trabajo y la Seguridad Social, que nunca fue todavía legislado, ¿sí? Así que tenemos que estudiar leyes particulares, individuales, ¿sí? Bueno, el derecho de la Seguridad Social surge de la Constitución Nacional, que en el artículo 14 bis sostiene que el Estado tiene la obligación de otorgar los beneficios de la seguridad social, que debe ser integral, es decir, debe cubrir en su totalidad a una persona, debe ser amplia la cobertura y debe ser irrenunciable, es decir, todos los sujetos que integran una comunidad están dentro del sistema de la seguridad social, independientemente de que sea un autónomo, un desempleado o un trabajador dependiente, ¿sí? Bueno, después el artículo 14 bis hace una enumeración de lo que implica la seguridad social. El seguro social obligatorio, que sería la cobertura de salud. Después, el tema de las jubilaciones y pensiones móviles, sí, que eso lo vamos a analizar bien hoy. La protección integral de la familia, que es la protección de las cargas de familia, ¿sí?, a través del sistema de asignaciones familiares. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y el acceso a una vivienda digna, ¿sí?, que obviamente es un tema complicado, que prácticamente es una norma programática de la Constitución, porque sabemos muy bien la situación que viven muchas personas de la población argentina, que viven de manera hacinada o no tienen una vivienda digna con todo lo que necesita una persona para vivir dignamente, ¿sí? Con respecto al derecho del trabajo, ¿cuáles son las diferencias puntuales? Bueno, el derecho del trabajo solamente protege al trabajador en relación de dependencia. Recuerden que el trabajador autónomo no está protegido y un desempleado tampoco, ¿sí? En cambio, el derecho a la seguridad social sí protege a estas personas, es decir, protege a todos los seres humanos, a todas las personas de una comunidad. El presupuesto sociológico de aplicación del derecho de la seguridad social
es la existencia de una contingencia, ¿sí? Que puede afectar a cualquier persona. En cambio, el del derecho del trabajo va a ser siempre la existencia de un trabajador dependiente. Y, a diferencia del derecho del trabajo, el autónomo sí va a estar protegido por el derecho a la seguridad social, es decir, va a ser un sujeto de derecho, ¿sí? Bueno, acá les hice un cuadrito para que entiendan que la seguridad social es un sistema general, es el gran sistema, ¿sí? Y dentro de la seguridad social tenemos distintos microsistemas o subsistemas, ¿sí? El primero y más antiguo y que está arraigado a nuestra cultura es el sistema previsional, que va a cubrir básicamente la vejez o la invalidez, ¿sí? Está regido actualmente en la Argentina por la ley 24241, que es una ley de la década del 90, que ha sufrido modificaciones, una modificación muy importante durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Que sancionó el Congreso durante su presidencia, la ley 26.425, y produjo una reforma importante y estableció el SIPA, así que el Sistema Integrado Provisional Argentino, ahora después lo vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, el sistema de riesgo del trabajo, como verán, tiene 3 leyes, no es solo la ley 24.557, esto lo vamos a ver en profundidad la clase que viene. También tiene una reforma, la ley 24.557 es una ley de la década del 90, la ley 26.773 es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y la ley 27.348 fue una reforma complementaria a la ley de riesgos promovida por Mauricio Macri, ¿sí? Por el presidente Mauricio Macri. Así que, como verán, todos los gobiernos han intentado darle una reforma al sistema de riesgo de trabajo porque siempre es un sistema conflictivo y que ha traído problemas. Así que, bueno, eso lo vamos a ver igual la clase que viene, ¿sí? Vamos a explicar todas las leyes. Y también hay decretos que regulan este tema. El seguro de desempleo protege la carga, la contingencia de quedarse sin trabajo, ¿sí? Esto está regulado específicamente en los artículos 111 a 153 de la Ley Nacional de Empleo, que ustedes ya la conocen, por lo menos en la parte registral, ¿sí? También lo vamos a ver hoy. El régimen de asignaciones familiares, que cubre todas las cargas de familia que tenga una persona por ejemplo, tener hijos, casarse, adoptar una persona, etc. Está cubierto en el Sistema Único de Asignaciones Familiares que fue instaurado por la Ley 24714 en la década del 90. Y por último tenemos el Sistema de Obras Sociales que tiene una finalidad de cobertura de prestaciones de salud en la Ley 23.660, ¿sí? Así que acá les hice una enumeración de toda la evolución histórica que sufrió el derecho de la seguridad social a nivel mundial. ¿Sí? Después vamos a hacer específicamente en la Argentina, vamos a analizar qué pasó. ¿Cuándo surge el derecho de la seguridad social? Y bueno, surge cuando empiezan a aparecer las contingencias sociales, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer los accidentes de trabajo, los temas familiares por la excesiva asignación que tenían los obreros en la revolución industrial. Es decir, la primera crisis de la revolución industrial es la aparición de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ¿sí? El tema de las cargas de familia que tenían los trabajadores, el hacinamiento que sufrían, las altas horas de trabajo que tenían, ¿sí? En este momento histórico, los niños, las niñas y las mujeres trabajaban a la par del hombre, ¿sí? En altas jornadas, sin ningún tipo de limitación, y obviamente no respetando ningún nivel de salubridad como existe hoy en día, ¿sí? Y por eso el Estado tuvo que empezar a contemplar esta situación, ¿sí? Bueno, después, avanzando en la historia, la primer cobertura que tienen los trabajadores es a través de seguros privados, que la cobertura en realidad la solventaban las asociaciones sindicales, ¿sí? Y luego también empezaron a existir aportes por parte de los empleadores junto con el aporte sindical para, digamos, solventar esta cobertura de seguros privados. Luego empieza a haber una responsabilidad compartida ya entre empleadores y el Estado de la sociedad. Más adelante se empiezan a nuclear a través de mutuales y dentro de los sindicatos lo que se denomina solidaridad corporativa, es decir, cada actividad o cada oficio o profesión se va nucleando en cajas profesionales, ¿sí? Y con aportes realizados por los trabajadores se cubre la contingencia de esos trabajadores en específico. Es decir, cada actividad o cada profesión protege a sus propios trabajadores nucleados en esa profesión o actividad.
Y por último tenemos la responsabilidad social, que ya cuando el Estado cubre las contingencias de la población y se aparta del seguro privado, más allá que hoy en día tenemos los dos sistemas. Tenemos, por lo menos en la Argentina, tenemos responsabilidad social, una cobertura del Estado, y por otro lado también cualquier trabajador podría contratar un seguro privado para cubrir las contingencias de su vida, ¿sí? Tanto una invalidez como una futura jubilación, como un seguro de vida, etcétera. Más allá del seguro de vida que ustedes conocen que es obligatorio, que lo vieron en la práctica, ¿sí? Bueno, y en Alemania fue el primer país que creó un sistema de seguridad bastante completo en las leyes de Bismarck de 1883-1889, y como verán, en 1911 se creó un código de seguridad social, ¿sí? Se cubrían prácticamente todas las contingencias que puedan existir. Y a nivel internacional, el primer antecedente que tenemos y que consolida la seguridad social a nivel internacional es la Carta del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, que es la base de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, ¿sí? La Carta del Atlántico fue firmada por Estados Unidos y por Gran Bretaña, ¿sí? Bueno, los principios de la seguridad social, esto es rápido, vamos a darlo rápido. Solidaridad. La solidaridad es algo clave. Ustedes lo ven, por ejemplo, cuando el trabajador en relación de dependencia aporta al PAMI, ¿sí? Al Instituto Nacional de Previsión Social, para solventar la obra social de los jubilados y pensionados, que actualmente son pasivos. Es decir, la solidaridad implica que toda la población, todos los individuos de una comunidad solventan al resto, ¿sí? Todos son responsables por el bienestar del resto de la población, ¿sí? La subsidiariedad tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de siempre estar detrás de la seguridad social, ¿sí? No tiene que dejar a la población o a los individuos en desamparo, ¿sí? Tiene que siempre estar detrás subsidiando esta cobertura, ¿sí? Bueno, la universalidad tiene que ver con la obligatoriedad que tiene la aplicación del sistema de la seguridad social, porque todos los sujetos están comprendidos. La integralidad tiene que ver con que se subsanen o se protejan todas las contingencias. Bueno, la unidad de gestión tiene que ver con que existe una idea de que la seguridad social debe ser organizada dentro de un sistema único, ¿sí? Que tenga una legislación única, que esté todo sistematizado y organizado, ¿sí? Por una administración única, ¿sí? Pero últimamente también se ha descentralizado la gestión de los sistemas, y ustedes lo ven, por ejemplo, en la alta profusión de normativa que hay y en la distinta existencia de subsistemas, ¿sí? Y también, sobre todo, cuando el Estado intenta delegar, por ejemplo, en materia de accidentes de trabajo, delega la cobertura en organismos privados como son las aseguradoras de riesgo del trabajo, y como produjo en la década del 90 con las AFJP que vamos a analizar ahora. Y la inmediatez tiene que ver que la cobertura se tiene que dar en el momento exacto cuando se produce la contingencia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las contingencias cubiertas por nuestro sistema de la seguridad social, por el argentino, ¿sí? Como ya les dije, las contingencias son circunstancias de la vida que pueden disminuir en forma parcial o total completamente el ingreso de una persona, es decir, lo perjudican económicamente, patrimonialmente. Las contingencias pueden ser divididas: contingencias biológicas, donde tenemos la maternidad, la vejez y la muerte. La maternidad, ya esto lo estudiamos, la mujer está cubierta por el sistema de asignaciones familiares y también por el sistema de obras sociales. En caso de que sea una trabajadora en relación de dependencia, va a tener cubierta tanto durante el tránsito del embarazo, atención médica, y durante el parto, durante el alumbramiento, va a estar también protegida por la asistencia médica, por la internación, ¿sí? La vejez, fundamentalmente, está cubierta por el sistema jubilatorio mediante prestaciones económicas, ¿sí? Y también por el sistema a nivel nacional del PAMI, que es la obra social de los jubilados y pensionados a nivel nacional. El fallecimiento o muerte está cubierto por pensiones, ¿sí? Que en realidad acá la cobertura va a ser para los derechohabientes que quedan sin la solvencia económica, sin esa fuente económica que implicaba el trabajo de su progenitor, ¿sí? O su cónyuge, ¿sí? Las contingencias patológicas, enfermedades, accidentes inculpables, que ya lo estudiamos en la unidad 8, ¿sí? Están cubiertas, en primer lugar, por la remuneración obligatoria que tiene que pagar el empleador durante los meses de licencia, y también por el sistema de obras sociales en la cobertura de la enfermedad o el accidente en materia de prestaciones de salud.
Bueno, los accidentes y enfermedades del trabajo está cubierto por el sistema de riesgo del trabajo, es decir, por la ley 24.557, que les concede a los trabajadores, esperen un segundo que tengo una persona que quiere entrar, ahí está. Está cubierto el sistema de accidentes y enfermedades del trabajo mediante prestaciones médicas que deben otorgar obligatoriamente las aseguradoras y el riesgo del trabajo a través de efectores de salud, ¿sí? Y también mediante el pago de remuneración, porque a partir del día número 11 en que una persona se encuentra invalidada para prestar tareas, la remuneración la paga la aseguradora de riesgo de trabajo. Esto lo vamos a ver igual en detalle en la clase que viene, ¿sí? Y en caso de incapacidad, también la ART tiene la obligación de pagar una indemnización. Bueno, en materia de invalidez, que es la tercera contingencia patológica, está cubierta la invalidez por el retiro por invalidez, ¿sí? Que lo vamos a analizar seguidamente. Y también la cobertura de salud para esa persona que tiene una incapacidad absoluta. Por último, tenemos las contingencias sociales, que estas en general les puede suceder a cualquier persona, por la carga de familia, ¿sí? Por tener un hijo, por ejemplo. En ese caso va a estar cubierta la carga de familia por el sistema de asignaciones familiares. Y el desempleo está cubierto por el Fondo Nacional de Empleo, creado por la Ley Nacional de Empleo. Así que lo vamos a analizar después. Bueno, ¿cómo se solventa todo este sistema de la seguridad social? Porque ustedes verán que todo esto implica una erogación de dinero por parte del Estado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge el financiamiento? Obviamente surge de las cargas sociales, que son los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia, de los trabajadores autónomos, ¿sí? Y las contribuciones de los empleadores, ¿sí? O sea, los aportes del trabajador son una resignación o sacrificio que hace el trabajador durante su vida activa para solventar las futuras contingencias que pueda sufrir, y también tiene una característica de solidaridad porque solventa necesidades ajenas, por ejemplo, el aporte que se hace por ley 19.032 al PAMI, y por otro lado tenemos las contribuciones del sector empresario, que en realidad es un impuesto al trabajo, porque está impuesto normativamente, legalmente. Ustedes sabrán que no hay impuestos sin ley previa, ¿sí? Esto no sé si ya lo vieron, lo van a ver más adelante en impuestos. Entonces, la ley establece específicamente cuándo el empleador debe contribuir, y en este caso es un impuesto al trabajo y también tiene carácter solidario, ¿sí? Bueno, en materia jubilatoria, el aporte del sector trabajador es del 11%, y en materia de contribución patronal es del 16% de la masa salarial, ¿sí? Esto surge del artículo 11 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la 24241. El aporte al PAMI, o al sistema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en realidad ese es el nombre correcto, ¿sí? El PAMI es el Programa de Atención Médica Integral. La ley 19.032 establece en el artículo 8, inciso D y E, el aporte del trabajador es del 3% y la contribución patronal es del 2%. En materia de obras sociales, el aporte del trabajador por su cobertura personal es del 3%, y en caso de que tenga beneficiarios a su cargo, como pueden ser los familiares, ¿sí? Los familiares consanguíneos, los parientes consanguíneos, ¿sí? O el cónyuge, en ese caso va a tener que aportar un 1,5% más de su remuneración. Y la contribución patronal, esto está establecido en la ley 23.660, el artículo 16, inciso A y B, es del 6%, ¿sí? Bueno, y el sistema de asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo, que cubre la situación de desempleo, no reciben ningún aporte del trabajador. Estos son dos sistemas solventados exclusivamente por la patronal, ¿sí? Hay una contribución del 7,5% en asignaciones familiares, ¿sí? Y una contribución del 1,5% al Fondo Nacional de Empleo. Y el Fondo Nacional de Empleo también está solventado mínimamente, porque no es lo que sucede en la práctica en común, por los jubilados que reingresan a la actividad, que no aportan al sistema de jubilaciones, sino al Fondo Nacional de Empleo, más allá de que este aporte no le genere un beneficio de mejora en su haber o en la movilidad, ¿sí? Fíjense que todas estas aportes y contribuciones están previstos legalmente, ¿sí? No pueden surgir de la costumbre, ni de un capricho, ni de una decisión individual del empleador o del trabajador,
¿sí? Tienen que surgir de una normativa legal del Congreso, ¿sí? Bueno, el sistema previsional argentino. Este es el primer subsistema, el más importante desde mi punto de vista, además de los riesgos de trabajo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Es el sistema jubilatorio, ¿sí? En nuestra Argentina, en el desarrollo histórico, el primer antecedente, bueno, se dio en 1854 para los que habían participado como soldados en la Guerra de la Independencia, un sistema de pensiones, pero el primer antecedente claro del sistema previsional argentino lo tenemos en la ley 4349, que solamente cubría el sistema jubilatorio de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, es decir, los empleados públicos a nivel nacional. Luego tenemos un periodo de 1904 al 44, en donde se da lo que les expliqué anteriormente, que cada actividad se nuclea dentro de su propio ámbito a través de la creación de un ente administrativo que se denomina Caja de Jubilaciones o de Previsión Social o Consejo Profesional, ¿sí? Hoy en día esto existe, ¿sí? Si ustedes el día de mañana se matriculan, van a poder, si trabajan de manera independiente, van a tener que aportar a su propia caja de jubilaciones. Por ejemplo, yo que soy abogado y que ejerzo la actividad profesional liberal, tengo que aportar por los honorarios que obtengo por los casos, ¿sí? Por los casos en los litigios, tengo que aportar un porcentaje a la caja de jubilaciones de abogados y procuradores de Santa Fe. ¿Sí? Ustedes harán lo propio con su profesión de contador público, ¿sí? Eso depende de la normativa particular que tenga la caja de cada profesión, ¿sí? Lo mismo con los médicos, los ingenieros, agrimensores, etcétera, ¿sí? Así que esto, más allá de que durante ese periodo se haya desarrollado, aún hoy en día existe, ¿sí? Bueno, el decreto 29.176 del 44 creó el Instituto Nacional de Previsión Social, que sería el organismo anterior al ANSES, ¿sí? Y ya desde ese momento se va conformando el sistema de la seguridad social tal cual lo conocemos hoy en día. Luego, esto es importante porque es un antecedente normativo, en el 69 se sanciona la ley 1837 y la ley 1838, ¿sí? Que regulan el sistema de jubilaciones y pensiones, la 1837, para los trabajadores en relación de dependencia, y la 1838 regulaba el régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores autónomos. Estas dos leyes son importantes porque después, a hoy en día, hay un problema de cálculo del haber previsional que ya viene de estas dos leyes. Es decir, estas dos leyes establecían distintas formas de calcular el haber previsional que los jubilados y los pensionados consideraron que estaba mal calculado y empezaron a generarse juicios contra el Estado Nacional por el cálculo, el cálculo erróneo de las jubilaciones y pensiones, ¿sí? Así que por eso estas dos leyes son importantes. En el año 1971 se crea el PAMI, ¿sí? O el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, que es la obra social de los jubilados y pensionados a nivel nacional. Bueno, la creación del ANSES, acá me olvidé del año, se ve que no lo tipié, se produjo en el año 1991, ¿sí? Y al ANSES, hoy en día existe el ANSES, está vigente, es la Administración Nacional de la Seguridad Social, ¿sí? Que tiene a su cargo la administración del sistema previsional, del sistema de asignaciones familiares y del Fondo Nacional de Empleo, ¿sí? Cualquiera de estos tres sistemas, es decir, una persona que quiera jubilarse, obtener una pensión, que quiera cobrar una asignación familiar o que quiera obtener un seguro de desempleo, la prestación por desempleo, tiene que pedirlo en la ANSES, ¿sí? En el año 1993, y acá empiezan los problemas, se sanciona la ley 24.241, que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? La ley 24.241 actualmente está vigente, ¿sí? Ha sufrido reformas, pero está vigente, ¿sí? Regula la forma del cálculo de la jubilación, ¿sí? Y también de las pensiones. Este sistema originario de la década del 90, ustedes no sé si lo saben, la década del 90, el gobierno que asumió de Carlos Menem tenía una idea de privatizar absolutamente todo lo que estaba en manos del Estado. Entonces crea un sistema mixto, ¿sí? Un sistema de reparto que era público, que ya venía existiendo, es decir, un sistema de previsional público,
y crea el régimen de capitalización o un régimen de capitalización individual. Entonces, el trabajador, a partir de la sanción de esta ley, que entró en vigencia en julio de 1994, podía elegir entre seguir aportando al sistema público o aportar a una FJP, que eran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Es decir, era un organismo privado que iba a recibir los aportes del trabajador y el día de mañana a esa FJP debía brindarle las prestaciones previstas por la ley 24241, el retiro por invalidez, la jubilación, etcétera, ¿sí? Estos dos sistemas convivieron hasta la sanción de la ley 26425 que tenemos acá en diciembre de 2008, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que es lo que existe actualmente, ¿sí? Ustedes si ven los descuentos por jubilación y pensiones, por las contingencias previsionales, van a ver que el aporte se hace al SIPA, ¿sí? El Sistema Integrado Previsional Argentino, que sustituye al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. ¿Qué hace la ley 26425? Y acá vemos la ideología que existió durante el gobierno de los Kirchner, digamos. Se elimina el régimen de capitalización, ¿sí? O sea, se elimina el sistema privado y se establece un sistema unificado en el sistema de reparto. Es decir, el régimen previsional público absorbe y sustituye y elimina el régimen de capitalización. Es decir, todos los aportes que estaban realizando los afiliados al régimen de capitalización pasan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que está dentro de la órbita del ANSES. O sea, el SIPA se financia con todos los aportes que habían realizado todos los trabajadores al régimen de capitalización. Y el Estado les garantiza a esos trabajadores, ¿sí? O a los que ya venían cobrando jubilaciones o pensiones con el régimen de capitalización, les garantiza el goce íntegro de lo que venían percibiendo o mejores prestaciones, ¿sí? También tenemos un tema con respecto a los trabajadores que trabajaban dentro de la FJP, que fueron transferidos al Estado, ¿sí? En distintas dependencias públicas, y las comisiones médicas que actualmente existen, que son un organismo integrado solamente por médicos y por personal administrativo, pasa a ser parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que este es un organismo que interviene en materia de accidentes de trabajo y también vamos a ver ahora que interviene en materia de retiro por invalidez. ¿Sí? Hasta acá, chicos, este tema lo entendieron. Esto es importante que lo sepan, que actualmente existe un régimen provisional público y que el régimen de capitalización ha sido totalmente eliminado. ¿Sí? Por lo menos a nivel general. Si tienen alguna consulta, me dicen. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece que existe un régimen provisional público? ¿Les parecería bien que se vuelva al régimen de capitalización? ¿Un sistema mixto? Bueno. Bueno, me salpié. En octubre del 2008, se sanciona la ley 26417, ¿sí? Que se dio en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí? Fernández de Kirchner. Modificó la ley de jubilaciones y pensiones, la 24241, solo en materia de movilidad de prestaciones previsionales. Es importante el tema de la movilidad, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le asegura a los trabajadores y a los jubilados y pensionados, le asegura las jubilaciones y pensiones móviles. ¿Qué quiere decir? Que las jubilaciones y pensiones tienen que ir actualizándose en el tiempo. No pueden quedarse en un monto fijo para siempre, porque obviamente en nuestro país tenemos inflación, o sea, hay un impuesto inflacionario que no solamente cercena la remuneración de los trabajadores activos, sino también que cercena los saberes jubilatorios y las pensiones, ¿sí? Porque también esas personas tienen que sobrevivir, ¿sí? Tienen que poder solventar sus necesidades. Entonces las pensiones y las jubilaciones tienen que ser móviles, se tienen que actualizar. Desde el 1994, hasta el año 2003, la movilidad quedó totalmente congelada, ¿sí? No hubo ninguna actualización de las jubilaciones y las pensiones. Recién en el año 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, se empezaron a aplicar movilidades, pero por decreto presidencial
o previsto en la ley de presupuesto a nivel nacional, ¿sí? Pero sin tomar ninguna variable económica. Lo más importante sobre este tema, o como debería ser el sistema de movilidad para que sea justo, es que la movilidad dependa de una variable económica que contemple por lo menos la inflación, ¿sí? Entonces, la ley 26.417 incorporó un índice de movilidad que era compuesto, ¿sí? Por un lado se tomaba el índice de las variaciones salariales, el 50%, y por el otro lado se tomaba el 50% de la variación de los recursos del ANSES, ¿sí? Eso rigió hasta finales del 2017, en que se produjo la reforma previsional que ahora la vamos a explicar, ¿sí? Bueno, en el 2016, en el gobierno de Mauricio Macri, se sanciona la ley 27260 que instaura el Programa Nacional de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados, que en este momento, es historia, ¿ya? Porque se venció. La ley 27260 declaró la emergencia en materia de litigiosidad previsional, porque ustedes, yo ya les dije que desde la ley 1837 y 1838, como se calculaban de manera incorrecta los saberes previsionales, o se hacían o se modificaban, por ejemplo, se calculaba la movilidad o las remuneraciones o el haber inicial con índices que no se correspondían con la real inflación que había en el país y perjudicaban, por lo tanto, a los jubilados y pensionados en su haber, se produjo una alta litigiosidad en materia previsional, ¿sí? Es decir, juicios realizados por los jubilados y pensionados contra el Estado Nacional. Entonces, con esta ley 27260, el Estado reconoce que se le está debiendo a los jubilados y pensionados una parte de su jubilación o pensión que se calculó mal, ¿sí? Entonces, con esta ley, lo que establece el Estado, o lo que les propone a los jubilados y pensionados, es celebrar acuerdos transaccionales, ¿sí? Transaccionales. A través de esta celebración de este acuerdo, el Estado le va a pagar al jubilado y pensionado un haber mayor que el que venía percibiendo, ¿sí? Es decir, lo va a actualizar, pero el jubilado o pensionado que celebraba ese acuerdo transaccional renuncia a la acción judicial. ¿Eso qué quiere decir? El Estado te otorga un poquito más de dinero por jubilación o pensión del que venías cobrando, pero yo como jubilado o pensionado renuncio a mi posibilidad de reclamarle en un juicio al Estado por un haber mayor, por una actualización mayor. Por eso los acuerdos son transaccionales, ¿sí? Ustedes se acuerdan que una de las excepciones al principio de renunciabilidad era la transacción, que era un acuerdo bilateral en donde las partes se hacen concesiones recíprocas. Acá vemos la concesión recíproca. Renuncio a la acción, pero recibo dinero, ¿sí? Y se extingue una obligación litigiosa o dudosa, ¿sí? Porque este acuerdo transaccional luego tiene que ser homologado por un juez federal, ¿sí? Era homologado por la justicia federal, y de esa manera obtenía cosa juzgada. Es decir, ya el jubilado no podía reclamar absolutamente nada. Y este acuerdo transaccional podía ser celebrado tanto por jubilados y pensionados que no hayan iniciado juicio, como los que tenían juicio iniciado con o sin sentencia firme, ¿sí? Actualmente, como se venció el plazo de 3 años de este programa, ya no está vigente, ¿sí? Y también la ley 27260 crea la PUAM, que es la Pensión Universal para Adulto Mayor, que actualmente está vigente, ¿sí? Después la vamos a analizar qué significa y en qué consiste, ¿sí? Bueno, y en el año 2017, en diciembre del 2017, bien cerca de las fiestas, ¿sí? Se sancionó la ley 27426 de reforma previsional. Es importantísima esta reforma porque nos rige actualmente, más allá de lo que voy a explicar luego, que está suspendida, ¿sí? Es increíble la cantidad de modificaciones que se hacen en materia jubilatoria. Siempre que el Estado quiere tocar algo, lo hace en materia jubilatoria. Cuando quiere achicar gastos, lo hace en materia jubilatoria. Es increíble. Pero bueno, lo que hace la ley 27426 es modificar el índice de movilidad jubilatoria. Es decir, modifica la ley 26417, que les expliqué anteriormente. La ley 26417 tenía un índice de movilidad que se aplicaba marzo y septiembre de cada año, ¿sí? Marzo y septiembre de cada año se iban actualizando las jubilaciones y pensiones por este índice que yo les había dicho. 50% de variación de las remuneraciones
y 50% de variación de los recursos de ANSES. ¿Sí? La ley 27426 modifica esta movilidad jubilatoria con otro índice distinto que los que realmente son expertos en esta materia sostienen que es un índice que perjudicó completamente al jubilado y al pensionado porque a partir del 2018, porque la ley 26417 se aplica a marzo, junio, septiembre y diciembre en materia de actualización, es decir, también modifica los plazos, aplica un índice que le da una menor actualización que el que establecía la ley 26417, ¿sí? Bueno, y también ustedes ya saben, porque se lo expliqué en materia de extinción, que esta ley de reforma previsional modificó el artículo 252, elevando la edad de 70 años para la intimación patronal a los fines de la extinción del contrato por el goce de beneficios jubilatorios, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos, ¿cómo vienen? ¿Qué les parece el tema este de la reforma provisional? Igualmente ahora lo vamos a explicar mejor. Cuando les dé la fórmula se van a dar cuenta. A ustedes que les gustan los números se van a dar cuenta por qué es más perjudicial. Bueno. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas por el sistema previsional? ¿Sí? Primero, la vejez. ¿Cómo se cubre? Con una prestación. ¿Cuál es? La jubilación ordinaria o jubilación por vejez. La jubilación ordinaria está compuesta por 3 prestaciones, ¿sí? Que se cobran íntegramente en el momento del pago. Es decir, no se cobra una por separado. No se cobran por separado. Se cobran todas. Si ustedes ven el recibo de la prestación por jubilación de un jubilado, van a ver que está discriminado la PBU, que es la prestación básica universal, la prestación compensatoria por debajo, la PC, y la prestación adicional por permanencia, que es la PAP, ¿sí? Después tiene el descuento por obra social. La PBU es el derecho, es lo que ustedes conocen del régimen general, ¿sí? El derecho que tienen todos los afiliados al sistema, ya sean hombres o mujeres. El tema cambia en que en materia los afiliados hombres deben tener una edad de 65 años para poder jubilarse, y las mujeres una edad de 60 años. Más allá de que las mujeres pueden optar a trabajar hasta los 65 años, si ellas quieren, ¿sí? Y también deben acreditarse 30 años de servicios con aportes, ¿sí? Con aportes al sistema previsional. Esto está previsto en la ley 24241, la ley de jubilaciones y pensiones, el artículo 19, ¿sí? Y también la ley me permite compensar la falta de aportes, los años de servicios con aportes, si me faltan para llegar a los 30 años, con el exceso de edad, ¿sí? Si tengo 2 años más de edad, por ejemplo, 67 para el caso de los varones o 62 para el caso de las mujeres, puedo compensar un año más de que me falte para llegar a los 30 años de servicio, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el monto de la PBU? Cuando se sancionó la ley 24241, como fue en la década del 90, la PBU valía 326 pesos. Eso está establecido en la ley 24241, en el artículo 20. Pero a partir de la ley 26417, que les expliqué anteriormente, que estableció la movilidad a nivel legal por el Congreso Nacional y estableciendo específicamente un índice de movilidad que depende de 2 variables económicas, desde marzo del 2009, que fue el primer mes en el cual se aplicó la ley 26417, hasta la actualidad se va actualizando la PBU, ¿sí? Actualmente, la PBU, vamos a saltearnos todo esto para que sepan el valor de la PBU actual. Bueno, actualmente la PBU es de 7.215,18, ¿sí? Que está establecido por resolución del ANSES de este mes que ha pasado, el 1 de junio del 20. Volvamos a jubilación ordinaria. Bueno, la PC, les quedó claro que la PBU es un monto fijo que se establece por movilidad jubilatoria, lo establece actualmente el ANSES por resolución, antes surgía de la movilidad de la ley 26417. Ahora después les voy a explicar por qué lo hace el ANSES ahora, y no se hace más por ley 26417, ¿sí? Esto, como verán, es un enramado normativo importante que ha hecho el Estado porque no tiene un sistema
que esté bien, que esté realizado correctamente, o sea, que esté organizado, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo actualizando y viendo qué modificaciones hace el Estado en materia jubilatoria, ¿sí? Para calcular la jubilación y la pensión. La PC, la prestación compensatoria, que también integra la jubilación ordinaria, es el derecho que tienen los afiliados, es decir, los trabajadores en actividad, que han cumplido con los requisitos para acceder a la PBU, es decir, tenemos que tener los requisitos de 60 años, 65 y los 30 años de aporte con servicio, para que se le reconozcan los aportes efectuados por los servicios prestados con anterioridad a la implantación del sistema de la ley que nos rige actualmente. ¿Cuándo empezó a regir la ley 24241? En julio del 94. Es decir, por todos los servicios con aporte que hayamos realizado antes de esa fecha, nos van a reconocer una prestación que se llama prestación compensatoria, ¿sí? Y también el afiliado, para percibir la prestación compensatoria, no tiene que estar percibiendo el retiro por invalidez. Bueno, y la prestación adicional por permanencia es lo mismo que la prestación compensatoria, pero es el reconocimiento por los aportes que se hayan efectuado luego de la entrada en vigencia de la ley 24241, es decir, después de julio del 94 hasta la actualidad, ¿sí? El retiro por invalidez es la segunda prestación y cubre la contingencia de la invalidez, que es cuando una persona que está trabajando se incapacita de manera absoluta, es decir, un 66% de incapacidad, ya sea física o intelectual, ¿sí? Y siempre que no cumpla con los requisitos para obtener la jubilación ordinaria, ¿sí? Es decir, no tiene que tener la edad jubilatoria ni los 30 años de aporte, ¿sí? ¿Cómo se determina que una persona llegó a la incapacidad absoluta, al 66% de incapacidad? Tiene que pedir el beneficio, el cobro del beneficio en ANSES, y ANSES traslada este procedimiento a las comisiones médicas, ¿sí? En las ciudades en general existe una comisión médica, acá en Rosario tenemos una, que es la comisión médica número 7, ¿sí? Que también interviene en materia de accidente de trabajo, pero también la comisión médica interviene en esta materia de retiro por invalidez, ¿sí? Un grupo de médicos va a revisar a ese trabajador, le va a realizar estudios complementarios y va a dictaminar fundadamente si ese trabajador está invalidado completamente de manera absoluta, y en caso de que así sea, se le va a otorgar un retiro transitorio por invalidez. Si luego de 3 años, que luego la comisión médica lo vuelve a citar al trabajador, la comisión médica determina que ese trabajador sigue teniendo esa incapacidad y no se puede recuperar, se le otorga el retiro absoluto por invalidez y lo va a cobrar de manera vitalicia hasta que fallezca, ¿sí? La pensión por fallecimiento cubre la contingencia de la muerte del trabajador, ¿sí? ¿Quiénes? Y también de los jubilados, ¿sí? Y de los que estén cobrando el retiro por invalidez. ¿Quiénes van a percibir esta pensión? Bueno, la van a percibir los causahabientes o derechohabientes. Que los derechohabientes o los causahabientes, para que ustedes sepan, no es lo mismo que heredero. Herederos es otra cosa, ¿sí? Los herederos están en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Los causahabientes son exclusivamente lo que establece la ley 24241, ¿sí? La viuda, el viudo. La conviviente, el conviviente, los hijos solteros, la hija soltera y la hija viuda. La conviviente y el conviviente no son herederos forzosos dentro del sistema del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso no confundan derechohabientes con herederos universales, ¿sí? Más allá de que ustedes, en materia laboral, no importa que sepan quiénes son herederos, pero es para que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque a veces se dice herederos y causahabientes, como si fueran sinónimos, no son lo mismo, ¿sí? La viuda o el viudo, la conviviente o el conviviente, los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas son los causahabientes, y en el caso de los hijos y las hijas, no deben estar percibiendo ninguna prestación del sistema previsional y hasta los 18 años de edad. Y en caso de que estén incapacitados para trabajar, no hay límite de edad, ¿sí? Después, lo que realiza el artículo 53 establece distintos requisitos en materia de concurrencia de cónyuge con conviviente que deben respetarse, más allá de las críticas que pueden realizarse a esta numeración de requisitos por la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue posterior a la vigencia, obviamente, pues esta ley 24241 de la década del 90, y el Código Civil y Comercial empezó a regir en el 2015.
por ejemplo, en materia de culpabilidad del cónyuge, eso ya no existe, porque en materia de divorcio no hay culpabilidad, ¿sí? Así que tienen que analizar este artículo en materia de concurrencia entre cónyuge y conviviente, teniendo en cuenta lo que establece también el Código Civil y Comercial, es decir, este artículo merece una reforma, ¿sí? Bueno, y el artículo 98 establece el porcentaje que tiene que percibir cada derechohabiente en caso de que exista concurrencia. Ya les anticipo que la pensión es el 70% de una prestación de referencia, ¿sí? Que puede ser la remuneración del trabajador activo o de la jubilación que perciba un beneficiario. Como es el 70%, si existe solamente una viuda, viudo conviviente, va a percibir el 70%, es decir, la totalidad la va a percibir esa persona. Cuando hay concurrencia con hijos, el 50% va a ser para la viuda, viudo conviviente y el resto para los hijos, el 20%. Y en caso de que no hubiera viuda, viudo o conviviente, el porcentaje total, el 70%, se va a distribuir entre los hijos que tenga esa persona que ha fallecido, ¿sí? Y por último tenemos la prestación por edad avanzada, que cubre justamente la contingencia de una edad que ya supera los 65 años de edad, ¿sí? ¿Quién la puede percibir a esta prestación? Aquellos que acrediten 70 años de edad y que acrediten 10 años de servicios con aportes, con el límite o el requisito de que se acrediten 5 años de aportes dentro de los 8 anteriores al cese de la actividad. Esta es una prestación que no estaba prevista por la ley 24.241, luego se agregó por otra reforma, y que está pensada más que nada para aquellas personas que empezaron de manera tardía a trabajar, o también cubre a aquellas personas que no logran acreditar los 30 años de servicios con aportes. Como obviamente se aportó mucho menos, o se acreditó 10 años de servicio solamente, esta prestación es menor que la jubilación ordinaria. Después les voy a indicar a cuánto asciende. Bueno, y por último tenemos la pensión, la PUAM, que se las expliqué anteriormente, se las había nombrado, que estableció la ley 27.260, el artículo 13, que es una pensión no contributiva y es vitalicia, es decir, perdura hasta el fallecimiento del beneficiario, y es no contributiva porque no se debe acreditar ningún tipo de aporte, ¿sí? Es pensada justamente para las personas que no aportaron en su vida o que no logran llegar a los mínimos necesarios o que habiendo trabajado estaban en negro, ¿sí? Lamentablemente, y no tienen aportes al sistema, ¿sí? Esta ley sancionó esta PUAM, esta pensión universal para el adulto mayor, porque se venían venciendo los regímenes de moratoria que había establecido el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, y entonces el gobierno sancionó esta ley para, digamos, proteger a esas personas que no lograban llegar a los años de servicio y con 65 años de edad o más podían obtener esta pensión. El artículo 13 establece todos los requisitos que hay que acreditar para poder acceder a la PUAM, ¿sí? Y la ley 27.260, en el artículo 16, originariamente, en el 2016, preveía que el goce de la PUAM, es decir, el cobro de esta pensión, era compatible con el desempeño de una actividad remunerada, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Luego, en el 2019, el mismo gobierno, en el presupuesto nacional, sí se sancionó que es incompatible, se reformó, digamos, la ley 27.260, se sancionó que esta PUAM es incompatible con el desempeño de una actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. ¿Sí? Es decir, si una persona cobra la PUAM, no puede trabajar, ¿sí? Ustedes piensen las críticas que se pueden hacer a esta modificación, ¿sí? Si esto se viola el principio de igualdad de la Constitución, etc. ¿Sí? Eso se lo dejo a ustedes que lo piensen y las críticas que les puedan hacer, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza el cálculo del haber previsional? Esto les interesa a ustedes que manejan los números, ¿sí? El ANSES lo que hace es determinar el sueldo promedio de los últimos 120 sueldos, es decir, de los últimos 10 años de trabajo de un trabajador. No se computa el SAC, ¿sí? Se tienen en cuenta solamente los 12 sueldos de cada año.
Y esos 120 sueldos se actualizan por un coeficiente de movilidad que es dado por la ANSES para cada mes y año, y actualmente ese coeficiente de movilidad está regido por la resolución 11-2020, es muy nueva, del 28 de mayo, de la Secretaría de Seguridad Social, que en su anexo 1 establece todos los índices de actualización. Si quieren, búsquenla, van a ver que desde el año 1950 hasta la actualidad se establecen los índices de actualización. ¿Sí? Una vez que tenemos actualizados todos los sueldos, los tenemos que sumar. Supónganse, tenemos un trabajador que sumado a todos esos sueldos, tiene una remuneración promedio, ¿sí? Una remuneración durante esos 120 sueldos de 5.500.000. Luego se hace el promedio, ¿sí? O sea, se lo divide por 120, porque son 120 sueldos. Esto me da una remuneración promedio de 48.833, 45.833,33. La PBU, ya les había dicho que era una suma fija que actualmente es de 7.215,18, ¿sí? Bueno, a este importe se le suma 1% más por cada año de servicio de los trabajadores que acrediten más de 30 años de servicio y hasta un máximo de 45 años. En el ejemplo práctico sería, por ejemplo, un trabajador con 40 años de servicio, tenemos que sacar el 10% de la PBU actual, porque tenemos 10 años de servicios más que acredita ese trabajador de lo que establece la ley que tiene que acreditar como mínimo, que son 30. Entonces sumamos ese 10% a la PBU y nos da una PBU de 7.936,70. ¿Sí? Esto sería para un trabajador que se quiere jubilar hoy en día. ¿Sí? Luego tenemos la prestación compensatoria, que yo les había dicho que eran la acreditación de los servicios anteriores a la entrada en vigencia de la ley 24241, es decir, hasta junio de 1994. En ese caso, si seguimos con el mismo ejemplo, si por ejemplo ese trabajador tiene una fecha de ingreso de 1980 y se jubila en 2020, va a tener 40 años de servicio, ¿sí? Entonces, hasta 1994 va a tener una antigüedad de 14 años. El promedio de sueldo era de 45.833,33, así que tenemos que sacar el 1,5% por los 14 años hasta 1994 y multiplicarlo por el promedio del sueldo. Luego, 1,5 por 14 me da 21%, lo multiplicamos por el promedio del sueldo y me da una prestación compensatoria de 9.624,99. La prestación adicional por permanencia tiene la misma metodología de cálculo, solo que es por los años posteriores a julio de 1994, y me da una PAP de 17.874,99. Sumando la PBU, la PC y la PAP, tenemos un haber mensual bruto de 35.436,68, ¿sí? Y si le hacemos el descuento de obra social, el descuento de obra social es un 3% sobre la jubilación mínima, más un 6% sobre la diferencia entre el haber obtenido, que es el haber jubilatorio que está aquí, el haber bruto, y el haber mínimo garantizado, que hoy el haber mínimo garantizado, es decir, la jubilación mínima, que se estableció hace muy poquito por decreto presidencial, y ahora le voy a explicar por qué, porque se hizo por decreto presidencial, es de 16.864,05 la jubilación mínima, es decir, que un jubilado que tiene una jubilación mínima gana menos que un salario mínimo vital y móvil. Siguiendo todo este cálculo, me da un descuento de obra social de 1620,28. Si le restamos esta descuento de obra social al haber jubilatorio, me va a dar un haber mensual neto de 33.816,40. ¿Sí? Bueno, chicos, se lo expliqué más o menos rápido, pero está bien explicado en el Power. No sé si lo entendieron, es fácil, ¿sí? No les estoy explicando los índices de actualización, ni el problema del RIPTE, ni el problema que existe a nivel jurisprudencial con la aplicación del RIPTE y del ISBIC, ¿sí? Porque estos ya son cuestiones más complejas y si no tendría que dar una clase de 5 horas para explicar todo esto. No entraría dentro de los fines del curso que estamos dando, ¿sí? Ya sería una cuestión más de posgrado o implicaría dar otra clase solamente de cálculo, ¿sí? Así que con que sepan esto, me basta y me sobra, ¿sí? No sé si lo entendieron, si tienen alguna consulta me dicen. Profe, Sí, Mariano. los porcentajes del 21 y creo que el otro del 39
en la parte anterior, no sé de dónde lo sacó, no entendí eso. ¿El 21 y el 39 dónde? No, ahí en los cálculos, digamos, en ¿Acá? ahí claro, en los cálculos ahí del PC y del PAP, para Claro, llegar el al número final. 21%, el 21% en la prestación Sí, compensatoria se obtiene multiplicando el 1,5%, que eso viene establecido por ley. Si ustedes buscan la ley 24241, fíjense que establece cómo se calcula sí, la prestación compensatoria. Te dice que tenés que multiplicar 1,5% por los años de servicios anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Entonces, como ah, listo. esto es un ejemplo, ¿sí? Es un trabajador que entró en el Sí, 80 y se jubila en 2020, ¿sí? Como hasta el 94 tiene 14 años de servicio, se multiplica 1,5% por 14, ¿sí? Te da 21%. sí, Y ese 21% se lo aplicás al promedio del sueldo que obtenimos anteriormente de los 120 sueldos antes del pedido de la jubilación, ¿sí? Y eso te da el resultado del APC. Y lo mismo haces en perfecto. el caso de la PAP. Claro, por eso del 39 en ese caso, porque Claro, son te da 26 años. 39% y eso le Listo. aplicás el 39% al promedio de los últimos 120 sueldos. Perfecto. Y la última duda, en la parte anterior de los porcentajes de repartición de los causavientes, Sí. eh, ¿es similar a lo de herencia que cuando no hay ningún causaviente, en última instancia va para el Estado? Bueno, sí. Eh, ¿Sí? en caso de que ¿Similar no en haya ese ningún sentido? causaviente, en realidad no se paga la pensión a nadie, ¿me entendés? Ah, En cambio, sí, en el caso de una sucesión, que la sucesión esté vacante porque no hay herederos, ningún heredero, porque después de los herederos forzosos que no son ascendientes, descendiente y cónyuge, tenés herederos colaterales como puede ser tu hermano. claro, por eso la duda. Sí, sí, por En eso, caso de que sí, no sí haya se buscaban ninguno, más. Ok, la herencia se la cae el Estado. El tema es que la herencia puede implicar un vehículo automotor, puede implicar una lancha, puede implicar un inmueble, puede implicar una cuenta bancaria, ¿sí? Como acá lo único que se paga es una pensión, la única diferencia es que no se va a pagar pensión a nadie. claro, entiendo, entiendo. No, sí, sí, yo la duda es si se buscaba más, digamos, más gente en forma forzosa, digamos, o se llega hasta los No, hijos y si no hay, listo. claro, se No se termina ahí, entrega. se Listo. termina ahí. En ese caso se termina ahí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, si no tiene ninguna consulta más, sigo con el cálculo de retiro por invalidez. Para este caso, se toma en cuenta un promedio de remuneraciones y o rentas imponibles, que en realidad cuando habla de rentas imponibles habla de los trabajadores autónomos, que se hayan producido los 60 meses anteriores al mes en que se produce la invalidez, ¿sí? Cuando la comisión médica declara la invalidez de la persona. De ese promedio de remuneraciones, se toma el 70%, ¿sí? Si el trabajador es aportante regular con derecho, y de ese promedio se toma el 50% en caso de que el trabajador sea aportante y regular con derecho. Ahí fíjense que entre paréntesis le puse lo que significa cada uno, ¿sí? Y el pago del retiro por invalidez se lo hace la ANSES, ¿sí? Bueno, y la prestación por edad avanzada, que era para las personas que acreditan 10 años de servicios y 70 años de edad, es equivalente al 70% de la PBU más la PC más la PAP. Tendrían que hacer el mismo cálculo que para la jubilación ordinaria, solamente cambiaría la PBU. ¿Sí? Bueno, y el cálculo de la pensión por fallecimiento, tenemos dos pensiones. Por un lado, la pensión derivada, que es la que van a cobrar los causavientes por el fallecimiento de un jubilado, que la ley en realidad lo denomina beneficiario. En ese caso, la prestación de referencia para calcular la pensión va a ser el monto que venía cobrando de haber jubilatorio el jubilado. ¿Sí? Bueno, de ese monto de la jubilación voy a tomar el 70%, el cual se va a distribuir entre los derechohabientes conforme el porcentaje de participación que les había nombrado anteriormente. 70% para la viuda o viudo, 50% para la viuda o viudo en caso de que existan hijos, 20% para los hijos, o el 70% en total para los hijos en caso de que no exista viuda o viudo o conviviente. ¿Sí?
Pensión directa. En este caso, los causavientes van a percibir la pensión por el fallecimiento de un trabajador activo, es decir, por un afiliado en actividad, ¿sí? Acá, como el trabajador activo no estaba percibiendo jubilación, tenemos que calcular la pensión como si hubiera sido el trabajador activo beneficiario de un retiro por invalidez, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente para calcular el retiro por invalidez. Una vez que realizamos ese procedimiento, es decir, 70% si es un aportante regular con derecho, o 50% si es un aportante irregular con derecho, le tenemos que aplicar el 70% otra vez a ese monto, porque esa va a ser la prestación de referencia, y ese monto va a ser la pensión para los causavientes que se va a distribuir según el porcentaje que establece normativamente la ley. Bueno, acá tenemos el tema de la movilidad jubilatoria, que ya se lo había nombrado, que la reforma previsional de la ley 27426 lo que hizo fue modificar el índice de movilidad que había establecido la ley 26417 del gobierno de Cristina Kirchner, ¿sí? La ley 27426 modificó la ley 24241, el artículo 32, que establece el índice de movilidad, ¿sí? Que sostiene que las prestaciones van a ser móviles. Todas las prestaciones, fíjense que habla del artículo 17, donde están previstas la PBU, la PAP, la PC, las pensiones, etc. ¿Sí? ¿En qué consiste el índice de movilidad actual, que se aplica actualmente, que debería aplicarse porque actualmente está suspendido, después voy a aplicar porque está suspendido? Es un 70% de las variaciones del nivel general del índice de precio del consumidor nacional, es decir, del IPC, lo que sería inflación, ¿sí? Que lo publica el INDEC, y un 30% del coeficiente que surja de la variación del RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que en realidad, para que ustedes sepan qué significa esto, es la variación que sufre los salarios de los trabajadores y trabajadoras que están registrados, ¿sí? Esto lo publica la Secretaría de Seguridad Social. Todos los meses se va actualizando el RIPTE. Después lo vamos a analizar mejor en materia de accidentes del trabajo, ¿sí? Bueno, y esta actualización se realiza trimestralmente los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. O sea, a diferencia de la vieja ley que se hacía los meses de marzo y septiembre, ¿sí? Bueno, acá si ustedes buscan la ley, van a ver cómo está diagramado la fórmula del cálculo de la movilidad, ¿sí? Bueno, actualmente, el gobierno actual, a fines de diciembre de 2019, el Congreso sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública y declaró la emergencia pública en todos los sectores, como ustedes verán en el artículo 1, en materia provisional también, y suspendió por el plazo de 180 días la aplicación del índice de movilidad que establece la Ley 27426, ¿sí? Entonces, actualmente este índice está suspendido, no se aplica, ¿sí? Por 180 días y también hasta diciembre del 2020 no se va a aplicar por el decreto 542 del 20. Así que actualmente la movilidad jubilatoria de las pensiones depende exclusivamente del arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional que lo hace por decreto, ¿sí? Por resolución 167-20 del ANSES, hoy en día la jubilación mínima es de 16.864,05, la PBU de 7.215,18, la POAM, que siempre va a ser el 80% de la jubilación mínima, es de 13.491,24, y la movilidad es del 6,12% establecida por decreto, ¿sí? En realidad por resolución del ANSES. Bueno, llegamos al seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre la contingencia de quedarse sin empleo, pero no cubre a todos los trabajadores que se queden sin trabajo. Solamente cubre a los trabajadores que extinguen el contrato por una causal que no es culpa del trabajador, ¿sí? Por ejemplo, por despido sin causa, por despido por falta de administración de trabajo, etc. Es decir, tiene que existir una situación legal de desempleo para poder cobrar este seguro, ¿sí? ¿Cómo se solventa el seguro de desempleo? Con el Fondo Nacional de Empleo, que percibe una contribución patronal del 1,5%, en el caso de las empresas de servicios eventuales del 3% de la masa salarial, y los jubilados que reingresan a la actividad también aportan a este sistema, ¿sí? ¿Cómo se tramita?
Bueno, debe tramitarse en la ANSES, debe ser solicitado en el ANSES dentro de los 90 días en que se haya quedado sin empleo la persona, y si se realiza fuera de los 90 días, en realidad no se deja de percibir, es decir, el sistema no te castiga con el no otorgamiento del seguro de desempleo, sino que en ese caso la extemporaneidad va a reducir la prestación proporcionalmente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo? Están en el artículo 113, ¿sí? Debe haberse cotizado por lo menos 6 meses dentro de los 3 años anteriores, es decir, debe haber contribución patronal por lo menos 6 meses como mínimo, ¿sí? Y debe estarse en situación legal de desempleo, que el artículo 114 enumera cuáles son: despido sin causa, despido por fuerza mayor, ¿sí? Expiración del tiempo convenido o realización de la obra en el trabajo eventual, etcétera. Muerte o jubilación del empresario, ¿sí? Bueno, ¿cuándo comienza a percibirse el seguro de desempleo? Dentro de los 60 días de la solicitud, ¿sí? Y esto es importante, depende del periodo de cotización la duración de la prestación del seguro de desempleo, ¿sí? Si cotizo de 6 a 11 meses, es decir, si el empleador pagó la contribución patronal de 6 a 11 meses, tengo derecho a cobrar 2 meses de seguro de desempleo, ¿sí? De 12 a 23 meses, 4 meses, y así sucesivamente, hasta llegar a 36 meses, es decir, a 3 años de cotización, que es lo máximo, y me puedo cobrar 1 año de seguro de desempleo en caso de haber cotizado 36 meses como trabajador, ¿sí? Bueno, el monto debería ser siempre establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que es el que establece también el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Pero actualmente, por decreto nacional, por el tema que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, el presidente de la Nación decretó en el 376 del 20, que también es un decreto que tiene que ver con los ATP, con la ayuda al trabajo y a la producción, asistencia al trabajo a la producción, elevó el seguro de desempleo en un valor mínimo de 6.000 pesos y máximo de 10.000 a partir del 19 de abril, ¿sí? Así que estos son los montos que tenemos que manejar actualmente. Pero el monto del desempleo por el decreto 267 del 2006, ¿sí? Que reglamenta la Ley Nacional de Empleo, establece que el monto de la prestación por desempleo tiene que ser en los primeros 4 meses, porque ustedes acuérdense que lo máximo son 12 meses de seguro de desempleo. Los primeros 4 meses va a ser el 50% de la mejor remuneración mensual normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados. Por ejemplo, si cobro 30.000 pesos de remuneración, debería cobrar 15.000 de seguro de desempleo. Pero como por decreto el máximo es 10.000, voy a cobrar 10.000, ¿sí? No voy a cobrar 15.000. Siempre va a ser lo máximo que establezca el Consejo Nacional de Empleo, o en este caso el decreto a nivel nacional, ¿sí? Luego del 5º a 8º mes de prestación de seguro de desempleo, el monto va a ser el 85% de los primeros 4 meses. Como actualmente el monto máximo es de 10.000, dentro del 5º a 8º mes, el monto de la prestación por desempleo va a ser el 85% de 10.000, ¿sí? Y del 9º al último mes, al mes 12, va a ser del 70% del valor máximo, que va a ser 10.000 pesos, ¿sí? De 10.000 pesos. Bueno, también la Ley Nacional de Empleo establece cuándo se suspende la prestación por desempleo y también cuándo se extingue, que en general es cuando se agota el plazo de pago, ¿sí? O cuando se obtenga, obviamente, un nuevo trabajo. Las asignaciones familiares cubren el sistema del SUAF, el Sistema Único de Asignaciones Familiares, previsto por la Ley 24714. Son prestaciones no remunerativas, es decir, que no las voy a tener en cuenta para calcular el SAC, ni tampoco a los fines de el cálculo del 245, ni ninguna matriz indemnizatoria, ¿sí? ¿Qué cubre las asignaciones familiares? La carga de familia. Acá le hice una clasificación. Tenemos asignaciones de pago mensual, asignación por hijo y por hijo discapacitado, prenatal, maternidad. Bueno, este ya lo vimos, el del nacimiento de hijo con síndrome de Down, que está previsto exclusivamente en esta ley. La de cónyuge, que solamente lo perciben los beneficiarios del SIPA, es decir, jubilados y pensionados. La asignación para protección social por hijo y la asignación por embarazo para protección social. Esto lo tienen que saber diferenciar ustedes, porque la asignación por hijo es para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que estén registrados, y la asignación por hijo para protección social y embarazo
es para esas personas que no tienen trabajo o que están dentro de la marginalidad, ¿sí? Que cobran un salario muy, muy bajo, ¿sí? Que están en la economía informal, ¿sí? Y el Estado ha brindado estas prestaciones para cubrir las cargas de familia, ¿sí? En el caso de la asignación por hijo y por embarazo, se tienen que cumplir distintos requisitos, y en el caso de la asignación por hijo para la protección social, se debe acreditar la vacunación completa, ¿sí? El calendario de vacunación, que se haya cumplido con el calendario de vacunación, y también para los niños o niñas que cumplan con la asistencia escolar, para percibir en forma completa el pago de esta asignación. Y obviamente estas asignaciones son de pago mensual, se devengan mensualmente. El prenatal y la maternidad lo vimos en materia de licencia por maternidad, ¿sí? Y el nacimiento de hijo con síndrome de enfermedad también se lo expliqué en esa unidad, ¿sí? Y la asignación de pago mensual por hijo se percibe hasta los 18 años de edad de ese hijo o hija, y el de hijo discapacitado o hija discapacitada hasta, no tiene límite de edad, ¿sí? Las asignaciones de pago anual solamente incluyen las asignaciones por ayuda escolar, ¿sí? Por la educación básica inicial y la secundaria, y también tenemos las asignaciones de pago único que se van a pagar una sola vez durante el nacimiento, es decir, en el mes que se acredite el nacimiento ante el empleador, la adopción de una persona y el matrimonio que se acredita cuando el trabajador o trabajadora acredite el matrimonio frente a su empleador, se paga una sola vez, ¿sí? Y debe tenerse una antigüedad mínima en el empleo de 6 meses para poder cobrar. ¿Sí? En la página de ANSES, en materia de asignaciones familiares, estos son los montos que exige actualmente ANSES al grupo familiar para poder cobrar las asignaciones familiares. Fíjense que actualmente, si un miembro de la familia cobra 77.664 brutos, no va a poder percibir asignaciones familiares, ¿sí? Y en el caso del grupo familiar completo, son 155.328 en total, ¿sí? Bueno, acá tienen todas las asignaciones familiares: maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, hijo. Fíjense que hay un valor general que rige en general para la zona más favorable, por ejemplo, para la zona pampeana, y después la ANSES realiza discriminaciones en zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4, que son zonas más desfavorables del país. Entonces, como son zonas en donde cuesta, es más caro vivir, ¿sí? O son zonas desfavorables, la ANSES establece montos mayores de asignaciones familiares, ¿sí? Bueno, la ANSES también establece que se toma en cuenta para el pago de las asignaciones familiares y quienes gozan de estas asignaciones familiares, y también establece el valor de las asignaciones universales por hijo y por embarazo para la protección social, y también establece quiénes están dentro de la zona 1, qué es lo que comprende el valor general, quiénes están dentro de la zona 2, quiénes están dentro de la zona 3 y quiénes están dentro de la zona 4. ¿Sí? Fíjense que varía según la situación geográfica de cada persona. Bueno, y por último, para finalizar, las obras sociales son entes autónomos, autárquicos, que se gobiernan a sí mismos, ¿sí? En general son manejados por las organizaciones sindicales y integran el Sistema Nacional de Salud, y su finalidad principal es la prestación de servicios de salud, ¿sí? La cobertura de estos servicios, ¿sí? ¿Quiénes están comprendidos dentro de la normativa que está regulada por la Ley 23.660? Prácticamente todas las obras sociales que existen actualmente, ¿sí? Bueno, el artículo 4 establece obligaciones formales para las obras sociales. El organismo de aplicación, quien controla el sistema, es la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Y las personas incluidas en calidad de beneficiarios están enumeradas en el artículo 8 y 9 de la ley, ¿sí? Que en general son los trabajadores que prestan servicio en relación de dependencia, los jubilados y pensionados, los beneficiarios de prestaciones no contributivas, y también los grupos familiares primarios, que esto lo vimos cuando tuvimos que ver el tema de la licencia por enfermedad, ¿sí? Y en el caso de un grupo familiar primario, por algún familiar que yo tenga consanguíneo al cual la obra social le brinde prestaciones, debo aportar un 1,5% más, 1,5% más de la remuneración, ¿sí? Bueno, la extensión del beneficio, es decir, por ejemplo, cuando el trabajador se le extingue el contrato de trabajo,
tiene 3 meses más de cobertura sin necesidad de que tenga que aportar al sistema, ¿sí? Durante la conservación del empleo por enfermedad también tiene goce de cobertura de la obra social sin obligación de efectuar aportes. Y después también la ley me enumera distintas situaciones situaciones particulares, por ejemplo, el trabajador de temporada o el trabajador que esté gozando de licencia sin goce de remuneración, también van a poder seguir teniendo cobertura de la obra social siempre y cuando el trabajador se haga cargo de los aportes del trabajador y de la contribución patronal, ¿sí? O sea, va a ser mucho más caro la cobertura de la obra social. Bueno, y el cambio de obra social se puede realizar solamente una vez por año, incluso desde el momento mismo del inicio de la relación laboral, y se efectiviza a partir del primer día del tercer mes de la presentación de la solicitud. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto finalizamos con la clase de seguridad social. No sé si les quedó alguna consulta o duda, me dicen.